Design Thinking es pensar cómo es que piensan los diseñadores industriales, por así decirlo. Estas sillas donde estamos sentados, antes de ser así, ha habido un entendimiento del cuerpo humano y se han hecho diferentes experimentos para llegar a esta silla en específico que después ha pasado por un proceso de producción industrial. Ha habido un proceso de entender a la persona, investigar y también hacer experimentos. Y como decías, esto aplica en realidad para todo. Mentores Emprendedores es el podcast que te acompañará en tu camino como emprendedor. Cada capítulo tenemos un nuevo mentor que, al igual que yo, es un emprendedor que ha pasado por muchísimos retos al momento de emprender. El objetivo de este podcast es compartir contigo nuestros conocimientos para darte herramientas que te permitan llevar tu negocio al siguiente nivel. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentores Emprendedores. El tema del que hablaremos hoy día es Design Thinking para emprendimientos o para aplicar en sus negocios. Mi invitado el día de hoy es Gonzalo Pérez Paredes. Él es director y fundador de Estudio GPP, una consultora de innovación y storytelling. De hecho, Gonzalo ve muchísimos de estos temas en su día a día, aplicándolo a empresas grandes, medianas, pequeñas. Entonces, hoy día nos va a contar todo acerca del design thinking y cómo lo pueden utilizar como herramienta para aplicar a sus negocios y sacar grandes ideas, nuevos productos y más. La idea de este episodio, como estábamos conversando con Gonza aquí, es que ustedes puedan aplicar algo que quizás se ve como una herramienta que solo utilizarían las grandes empresas, ¿no? En negocios pequeños, con bajos presupuestos y sacarle el jugo. Así que, bienvenido, Gonzalo. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí. Gracias, Jimé. Qué gusto estar acá, qué gusto estar con ustedes. La verdad es que feliz de poder compartir este espacio contigo y poder hablar de algo que me apasiona, que es cómo es que podemos comenzar a meter cosas de creatividad e innovación a todo tipo de negocio, emprendimiento, idea que se tenga para poder aprender por una parte de las personas a las que vamos a servir y finalmente poder experimentar probando con ellos para poder generar cambio y tener impacto a nivel empresarial, organizacional, pero sobre todo también en la vida de la gente a la que impactamos. Me encanta lo que has dicho porque es como servir y ayudar al cliente y al mismo tiempo que tu negocio crezca gracias a esto, ¿no? Entonces, totalmente. Clave ganadora. Ahora, para las personas que no te conocen, me gustaría que te presentes y les cuentes un poco de tu trayectoria y cómo así es que ahora ves todos estos temas de innovación, cómo tu vida o tu carrera te llevó a esto. Genial. Bueno, yo soy comunicador, he estudiado diferentes cosas aparte de comunicación. Siempre me ha gustado hacer un poco de todo, entonces he hecho desde estudios en arquitectura, teatro, maestría en cine documental, en antropología visual. Diferentes cosas que me ayuden a tener un entendimiento más diverso de las personas y también poder con eso empezar a contar sus historias, ¿no? Desde muy chico, bueno, desde muy chico en mi vida profesional, comencé asesorando a diferentes gerentes generales cuando tenía que hacer presentaciones importantes, discursos y cosas así. Entonces, comencé a trabajar con un grupo corporativo, con diferentes gerentes generales y después se creó un laboratorio de innovación corporativo ahí, que se llama la Victoria Lab, que fue uno de los que fundamos este laboratorio de innovación. Y luego con ellos trabajamos mucho con una consultora de innovación que se llama IDEO, o IDEO, que es una de las consultoras top en innovación a nivel mundial. Y bastante que eso fue mi escuela en temas de innovación, ¿no? Había ido a formarme a Nueva York, a una escuela que se llama School of Visual Arts, en temas de innovación, de creatividad. Y ya ese fue como el gran espacio de aplicar, de aprender. Y una de las cosas que siempre me gustó fue cómo es que todas estas cosas de las que se hablan y se hacen proyectos muy interesantes, se le puede enseñar a diferentes personas para que lo apliquen de una manera muy rápida y sencilla, sin necesidad de tener un presupuesto enorme, sino, oye, de esto que se hace a nivel corporativo, enormemente, ¿qué cosas podemos comenzar a aplicar desde ya? Y después de mi tiempo trabajando con ellos, seguí colaborando con IDEO, soy parte del equipo de enseñanza de IDEO U, que es su plataforma educativa, y tengo mi propia consultora, donde también trabajamos temas de innovación, diseño de programas de innovación social, eso es algo que estamos haciendo bastante, y también la asesoría a gerentes cuando tienen que hacer
presentaciones importantes, discursos, cuando están creando un nuevo producto, cómo es que esto que está en nuestras cabezas lo tangibilizamos a través de la comunicación. Eso es algo que me encanta. Ah, wow. Qué importante, ¿no? Porque muchas veces las empresas, los emprendedores quieren sacar, lanzar algo al mercado y toda esta idea, esta genialidad que hay detrás, plasmarla y comunicarla y lograr que el cliente le entienda y le tome el mismo valor es bien difícil. Es súper difícil y es muy difícil también incluso trabajando en un mismo equipo. Porque imaginémonos que estamos creando algo, tú y yo, en nuestras cabezas son cosas totalmente distintas. Exacto. Podemos estar refiriéndonos, entre comillas, a lo mismo, pero no es hasta el momento en el que lo tangibilizamos, lo plasmamos, lo hacemos concreto, ya sea en papel, en un video, Claro que construirlo, que todos hemos compartido y hemos construido juntos, en que podemos decir ya, esta es la cuestión de la que estamos hablando, porque Claro. si no, vive en nuestras cabezas nada más. Claro. Y para eso es clave un proceso como este, de innovación, de design thinking, que de hecho el design thinking es pensamiento de diseño o pensar cómo es que piensan los diseñadores. Justo eso era en lo que quería entrar y hacerte como una pregunta, ¿no? Porque acá personas quizás no conocen el término de design thinking y es importante que muchas veces te lo hacen sentir como un término como súper difícil de grandes empresas que solo se usan en el rubro de la tecnología o de la innovación o startups. Y en verdad no, o sea, en mi opinión, tú eres el experto y nos vas a corregir si nos equivocamos, es una forma en la que aplicas pensamiento creativo para cualquier proceso, ya sea proceso, producto, lanzamiento, creación de negocio, lo que fuese, y cómo es desde que se te ocurre hasta que está creado y todo el proceso que uno debe seguir para hacer que sea ad hoc a lo que tu cliente necesita, a lo que tu cliente busca, ¿no? Entonces, yo más que nada lo veo como una forma de vida. O sea, como que una vez que tú aprendes a aplicar y a entender lo que es el design thinking, lo puedes aplicar para infinitas cosas, ¿no? Sí. Entonces, yo primero quiero preguntarte, ¿para ti es correcta esa definición o qué cosas le agregarías? Y luego que entremos en el paso a paso, nuestra comunidad, mi comunidad, es una comunidad de emprendedores y empresarios. Tienen desde pequeñas hasta empresas que son cadenas, algunos. Pero a mí sí me gustaría que hoy las personas que nos escuchen se puedan llevar cómo aplicar esta metodología en sus negocios, desde si soy una persona que vende flores en un puesto en el mercado de Magdalena, ¿no? ¿Cómo se me puede ocurrir la metodología del design thinking para estar un paso más adelante, para crear cosas nuevas, ¿no? Claro. Entonces, aquí Gonza nos va a explicar por qué él es el experto y que todos vayan entrándole a este gustito y para que luego salgan a aplicarlo en sus negocios. Buenazo. Design thinking es pensar cómo es que piensan los diseñadores industriales, por así decirlo. Supongamos estas sillas donde estamos sentados. Antes de ser así, ha habido un entendimiento del cuerpo humano, cómo es que se sientan las personas, qué cosas son ergonómicas, etc. Y se han hecho diferentes experimentos para llegar a esta silla en específico, que después ha pasado por un proceso de producción industrial. Exacto, ok. Pero ha habido un proceso de entender a la persona, investigar y también hacer experimentos, que pueden ser experimentos muy baratos, pero decir, oye, ya, tiene que tener cierto arco para que la persona pueda estar apoyada con la espalda y también los brazos apoyados. Entonces, de ese entendimiento y de esos experimentos comienzas a decir, ya, este es el tipo de cosas que tienen que ir en un diseño final. Y como decías, esto aplica en realidad para todo. Yo mismo, antes de irme a hacer una maestría en cine documental en una escuela de cine en Cuba, que iban a ser 6 meses metido, internado en el medio de la nada, dije, oye, en lugar de gastar todo de frente en algo que no sé si es que lo voy a aguantar, me fui un mes a un programa que había de 3 semanas, que fue como mi testeo, mi experimento para ver, oye, me iba a gustar estar ahí, podía aguantarlo, había disfrute, aprendía o no. Entonces es probar en corto para sacar aprendizajes y después decir, ok, tomar una decisión más informada con esto. Lo que conocemos como un MVP.
puede ser entendido como un MVP, una versión más refinada quizá del prototipo. Ok. Pero antes de tener eso, puedes hacer prototipos más pequeños con diferentes cosas, Ok. sin que necesariamente tengas una versión de un MVP. Ok. ¿No? Para que sea una idea, un MVP es un Minimum Viable Product, es un producto mínimo viable, donde tienes ya la versión muy refinada De lo que va a salir al mercado. de lo que va a salir al mercado. En este caso, haces experimentos mucho más sencillos, mucho más baratos, previos a un MVP. Ah, ya, o sea, el design thinking vendría a ser la parte inicial del diseño, de la creación, que es previo al producto mínimo viable, que es lo que te decimos. Ya sal con este Sí. producto al mercado y testéalo rápido, no produzca 100.000, produce 1.000, Claro. ¿no? Y prueba con tu cliente final. Sí. Entonces, este es el paso antes, desde cuando pensamos, oye, quiero crear una empresa. ¿Qué debo de crear? ¿Qué producto vendo? Y Sí. empiezas a diseñar ese producto en tu cabeza y luego lo materializas en prototipos. Y para conectarlo con lo que me comentabas de los pasos, Ajá. partimos de un problema, un desafío. De un cliente, de la Sí, necesidad del mercado. de una necesidad. Ok. Oye, tenemos este problema que no nos está dejando dormir. Tenemos esta pesadilla. Ok. Entonces, lo que hacemos es, vamos a hablar con gente, vamos a pasar por la experiencia de lo que pasa a nuestros usuarios. Ok. Y se puede hacer entrevistas, se pueden hacer conversaciones grupales. Yo he pasado por procesos de empatía donde me ha tocado actuar. Ok. O sea, incluso pasar por el proceso de trabajar en una cadena de comida rápida, trabajar en una cadena de comida rápida para poder sacar aprendizajes. Esto me parece súper, mega, archi, duper valioso porque cada vez que nosotros nos sentamos acá con un invitado que tiene un negocio, que es consultor, etcétera, nos habla siempre de la importancia de tener un producto o un servicio que resuelva un problema en la vida de nuestros clientes. Porque mientras más fuerte sea el problema que tú resuelves, más va a ser el valor y el impacto que generes en la vida de este usuario y por ende mayor crecimiento y mayor éxito de tu negocio. Entonces, si partimos de esa premisa, que es lo que todo el mundo te dice, ¿no? Oye, ten un producto o un servicio que resuelva un problema, te está diciendo acá Gonza, piensa en ese problema. ¿Qué sientes tú en tu día a día? ¿Qué escuchas en la calle? Y júntate con muchas personas para ver qué sienten de Claro. este problema. Sí, y es estar totalmente inmersos entendiendo todas las diferentes variables y tridimensionalidad que puede tener un problema o un desafío. Porque normalmente lo vemos solamente desde este ángulo y decimos, ya lo tengo, está resuelto. Sin embargo, a mí siempre me gusta decir que la innovación es un acto de servicio. Entonces, nosotros estamos al servicio de nuestros clientes, nuestros usuarios. Y así tenemos que dedicar suficiente tiempo entendiendo cuál es este problema, cuál es este dolor de cabeza, cuál es este desafío y también por qué. Y a veces nos damos con que el problema que creemos que es el problema no es el problema, pero lo vamos identificando mientras hacemos la investigación y tiende a ser una investigación muy cualitativa. Entonces te metes en la casa de la gente te muestra su celular, oye, mira, así es que compro. Y tú lo que tienes que hacer es, a través de preguntas abiertas, decirle, muéstrame, o cómo tú harías tal cosa, o cómo la haces en el día a día, pero muy tangible todo el proceso de investigación. Para no imaginarlo, Para vivirlo. para vivirlo, para entender realmente cómo es que la gente lo experimenta y poder nosotros tratar de experimentar algo de ellos también, ¿no? Y en algún momento, haciendo procesos de investigación de esta manera, donde me tocaba actuar como o sea, siendo investigador y la gente de mis clientes sabiendo que yo era investigador, sin embargo no se le comunicaba en un inicio a toda la compañía de que estaba entrando un investigador, un equipo de investigadores a poder... Resolver un problema. O sea, a ti te contrata una empresa y te dicen, estoy teniendo tal problema. Y tú entras como cliente misterioso, por así decirlo, como persona misteriosa, para entender desde adentro qué era lo que estaba sucediendo. Claro, no estoy entrando en esos casos a decir check, no, mal, Ajá. sino a decir, oye, hay esta oportunidad.
Claro. Esto de acá está pasando. Ok. Entonces, no es un proceso de evaluación, Ajá. que suele ser lo que ocurre en clientes misteriosos, donde tienes que asegurarte que lo están haciendo bien. Y ver cuántos o puntos no. tienen. Exacto. Ajá. No es eso, es más tirado hacia la investigación cualitativa con la intención de, a través de la curiosidad, poder generar aprendizajes que luego puedas trasladar en insights, que luego puedas tangibilizar en información temática que te pueda ayudar a generar ideas. Sé que suena bastante abstracto, Ok. ¿ya? Pero es, por ejemplo, decirte, estamos aprendiendo que la gente lo que quiere es divertirse en el trabajo, pero nos lo están contando a través de pequeñas historias. Lo que nosotros estamos haciendo es, después de escuchar estas historias, decir, la gente quiere sentir un ambiente festivo a la hora de trabajar porque eso les va a ayudar en el desarrollo de etcétera. Entonces, con ese concepto de diversión ya podemos generar diferentes ideas, Ok. que es distinto a decir tenemos una rotación muy alta. Claro. La rotación es el dolor de cabeza con lo que empiezas, con lo que investigas, y dentro de estas diferentes variables te puede salir la gente quiere generar vínculos personales con sus compañeros, ¿no? Que pareciera ser evidente, pero cuando lo sustentas en investigación, en historias que te ha dado la gente, Claro, con data. el juego cambia totalmente. Porque eso mismo te va a llevar a pensar, ya, ok, este punto de acá lo podemos resolver de esta forma. Claro, O de esta otra forma. y está chévere lo que estás mencionando, porque el ejemplo no solo va a entrar a la necesidad de un cliente, un dolor para sacar un producto al mercado, sino si tú ya tienes un negocio Claro. o una empresa, tú estás ahorita detectando un dolor interno de tu empresa y encontrando insights y datos de manera interna a través de este estudio, esta metodología, para luego encontrar soluciones a ese problema que no necesariamente es solo para sacar un producto al mercado o para crear un negocio nuevo. Entonces, ahí ves cómo el vivir en constante design thinking o aplicando Claro. esta metodología sirve para muchos frentes. Sí, que en realidad es tener mucha curiosidad, flexibilidad y ganas de experimentar, ¿no? Y flexibilidad es importante porque he visto a muchos emprendedores, a muchos empresarios, muchas personas que tienen un punto de vista muy fuerte sobre lo que es, y sin embargo, en el momento en el que están frente a usuarios y ven que es algo distinto, se permiten transformar sus ideas. Porque la persona te está diciendo, oye, yo lo que necesito en realidad es esto. Y tener esa mirada de experimentación, curiosidad y flexibilidad es lo que te va a permitir ser suficientemente mosca para decir, oye, tomo esto que me está dando mi usuario o mi usuaria y lo chapo. O sea, lo agarro, lo potencio y hago algo con esta información. Claro. Y no soy yo desde mi ego diciendo, Eso es lo que mío. no saben, Claro. es que no entienden, que es algo que pasa un montón, ¿no? O sea, hay mucho ego y mucho decir, yo soy el trome, la trome, y esta gente no sabe. Pero en realidad son tus usuarios, que lo que te están haciendo es dar información sobre cómo podría ser mejor tu producto o tu servicio. Entonces hay que estar muy atentos a eso, a mirar, a observar. Si es que ustedes tienen una empresa, si es que son emprendedores, si es que están empezando a tener una idea, lo primero que tienen que hacer es ser muy curiosos, mirar, estar en constante observación, escuchar, preguntar. Pero no preguntar desde el, ¿te gustó? ¿No te Claro, gustó? abierto. Sino, ¿qué es lo que te gusta de esto? Una pregunta que yo siempre hago es, por más que sea algo que yo estoy diseñando, es, ¿qué es lo que menos te gusta de esta vaina? Ajá. Porque es en es en ese espacio, en esa brecha, hasta llegar a que algo le fascine, donde está la oportunidad de mejora. Exacto. Y yo constantemente digo, ¿no? En Perú las notas en la escuela son del 0 al 20. Y yo siempre digo, oye, cuando comenzamos a testear una idea, yo prefiero que nos saquemos un 12, un 13 a un 20, porque tenemos esta oportunidad de llenar y completar nuestras ideas con lo que nos está dando la gente, que es algo totalmente distinto a nosotros tener que ser genios, que no necesariamente lo somos. Tenemos que apalancarnos de diferentes metodologías y espacios y colaboraciones para poder
potenciar y terminar de entender bien qué son nuestras ideas. Entonces, la base de esto es curiosidad, observación, escucha activa, estar en constante cercanía, ya sea con tu cliente o tu cliente interno, ¿no? Para cualquier tipo de dolor o problema que tú estés pensando resolver. Una vez que ya te encargaste de tener esta comunicación, este contacto, de esta conversación, que ya me imagino tú debes tener una guía de preguntas abiertas y toda una metodología de esto que debe ser súper interesante también. ¿Cuál es el siguiente paso? Luego de tener los aprendizajes, ya dices, ok, este punto de acá, del que me han hablado diferentes personas, ya lo veo como un eje temático, como un área de oportunidad, lo vamos a enfrentar de esta forma y comenzamos a generar ideas. Entonces ahí viene una lluvia de ideas. Lluvia de ideas, diferentes metodologías para generar ideas, podemos involucrar espacios de co-creación con usuarios, podemos simplemente nosotros como equipo generar ideas, podemos también, hay diferentes técnicas también para generar ideas personalmente. Ahora se está usando mucho hasta inteligencia artificial para poder generar ideas, para procesos de lluvia de ideas. Entonces es abrir el espacio hacia la creatividad para poder elegir dependiendo del desafío, dependiendo del presupuesto, dependiendo del tiempo que tengan. También los emprendedores, que sé que el tiempo es lo que apremia y es oro total, es definir, oye, esta idea de acá, sé que le va a dar en el punto, porque ya tengo todo el conocimiento del usuario, que ha invertido tiempo, vamos a hacer pequeños experimentos. Entonces, si es que quiero, no sé, probar cómo en mi tienda hago el display de los productos de una forma distinta, la navegación en el espacio de una manera diferente, probarlo. Y puede ser probado en papel, o sea, puedes hacerlo en papel, puedes hacerlo con bloques tipo Lego, puedes también hacer pequeñas transformaciones en el espacio, ¿no? Para que te hagas una idea, en algún momento trabajando teníamos que diseñar un servicio médico desde cero y lo que hicimos fue coger un espacio enorme y con cartones blancos armamos una experiencia 1:1 en escala real de lo que sería el servicio médico. Y poníamos en una estación de triaje a alguien que hiciera de enfermero o enfermera, estación de pago, unas tablets, tótems, lo que sea, servicio médico, ¿no? El momento de atención, todo. Y llevábamos usuarios a pasar por la experiencia con nosotros. Y en todo momento decirle, dime en voz alta qué cosa estás pensando. Claro, acá que no te gustó. Uy, mucha bulla, muy cerca, muy pegado. ¿Qué es lo que te gusta? Claro. Y en ese tipo de espacios de experimentación es importante meterle contexto, porque si no es demasiado controlado. Y para que te hagas una idea, estábamos probando qué tan fácil o difícil era pagar en servicios médicos, en tótems que habíamos diseñado, uno al lado del otro. Teníamos 3 de esos. Llegábamos a la persona hacía como que paga con su tarjeta de crédito, etc. Pucha, sí, me encanta, qué bonito, la tecnología, wow, lo mejor. Y lo que yo dije fue a gente de mi equipo, oye, ponte acá al costado, ponte acá al costado, ponte acá al costado, ponte acá al costado, para darle el contexto de en la vida real. Claro, 6 personas pagando al mismo tiempo. Tienes a 6 personas pagando al mismo tiempo, están mirando tu tarjeta, tal cosa. O tú te confundiste y no salió el voucher y te pones nervioso porque ya el otro quiere pagar y está apurado. Y es meter ese contexto en el momento de la experimentación para que la persona pueda ponerse aún más en los zapatos del momento real. Ok. Y esa data, esa información es súper valiosa. Súper. Sí. Porque imagínate, si recién vas a sacar un negocio al mercado, estás haciendo toda la chamba previa para mitigar el riesgo. Totalmente. Y si ya tienes un negocio y es una línea de producto nuevo, también. Claro. ¿No? Es como un montón de beneficios hacerlo a simplemente tú sacarlo porque a ti te parece bien y tu familia y tus amigos te dijeron que estaba súper. Totalmente. Claro. Y esto, como hablábamos, se puede aplicar a todo, ¿no? Lo he aplicado en diseño organizacional, en cuál es el propósito de la organización, procesos de investigación para llegar hacia eso,
desarrollo de servicios desde cero, productos desde cero, construcción de marcas, donde algo tan simple como no tener una visión totalmente cerrada de la ruta de marca te cambia todo. Porque lo que dices es, voy a probar 2 o 3 rutas distintas, las voy a poner frente a la gente y que la gente me ayude a ponerle palabras a lo que tienen enfrente. Y con eso conceptualizamos y de repente trabajamos una siguiente versión, que no es ni esta, ni esta, ni esta, sino que tiene características de las 3 rutas. Para una siguiente versión sea mucho más informada según estos aprendizajes que se van teniendo. Y lo importante de esto es no invertir mucha plata en el momento en el que estás haciendo estos experimentos. Claro. Porque si no, o sea, el proceso se hace muy largo. Y no sostenible a nivel de costo, pues. Totalmente, ¿no? Y claro, lo que tú decías hace un rato de ir minimizando los riesgos es lo más importante de todo este proceso. Porque tú no estás saliendo al mercado con un producto que no has testeado, con personas y que recién en el mercado, cuando dices la inversión del local, Claro. de la planilla, de la gente, etcétera, De los empaques, sales de todo. a ver qué onda. Sí, pero trajiste 100.000 unidades y nadie las quería. Exacto. Sí. Todo este proceso hace que en el momento previo vayas minimizando los riesgos y cuando decidas implementar ya esté mucho más informado. Exacto. Ok, entonces, tenemos yo y mi síntesis, disculpen, saben que lo amo, para que todos acá apunten y se lleven su resumen, a mí me encantan los resúmenes. El primero, cliente con el que conversamos, exploramos, analizamos. Ajá. El segundo, lluvia de ideas, que se pueden utilizar muchísimas plataformas, ¿no? Me encantó la de co-creación con el usuario, me parece genial. Y luego tenemos el prototipo, por así decirlo, en la versión más cercana a la realidad posible, con la interacción del usuario para que nos pueda dar feedback real y ver oportunidades de mejora. Claro. Luego de eso, Es sacar Testear. aprendizajes de testeo, ok, ¿no? Para decir ya, esta versión posterior a los prototipos, ¿cómo es que debería ser? ok, mejorada. Sí. O sea, versión 2.0 que ya sabes Que ya el riesgo, siempre va a haber riesgo, ¿no? Y tú lo sabes por Sí. todo lo que vienen haciendo. Siempre va a haber este riesgo, pero a fin de cuentas lo que haces es, ok, ya, sé que con esto de acá estamos haciéndole frente a esta vaina, ¿no? Es informar, seguir informando las ideas y la implementación a partir de una implementación que siga teniendo este chip de curiosidad. Entonces, mientras el producto ya está en el mercado, seguir hablando con usuarios. claro, eso es importantísimo. La gente a veces cree que ya está listo y no, tienes que seguir cambiando. Y más aún en estos tiempos, ¿no? Porque pensemos, por lo menos cuando yo era chico, el teléfono de la casa era el teléfono que había estado en la casa hace 20 años. O sea, los productos se hacían con una versión terminada. Ahora ya los carros hasta se actualizan. O sea, se actualizan con Sí. el aparato de encendido y toda esta cuestión que pasa también con los celulares. O sea, si es que pensamos en las aplicaciones, ninguna te va a decir, esta es mi última versión, Sí. mi versión terminada. En cambio, pensemos en los electrodomésticos, en las cosas, en los objetos tangibles que se tenían antes y que algunos se siguen teniendo hasta ahora, se daba como la versión final. Y creo que lo importante es mantener este chip de experimentación constante y de decir, si bien ya está implementada esta cuestión en mi emprendimiento, en mi empresa, en lo que sea, ¿cómo es que puedo seguir observándola? ¿Cómo es que puedo seguir atento o atenta a las diferentes cosas que ocurran para poder ir mejorándola e ir haciendo pequeños ajustes? Y eso a través de la observación y poder conversar, curiosear con nuestros usuarios, con la gente que a fin de cuentas es la que le da vida a nuestras empresas, a nuestros emprendimientos. Y si todavía tienes la suerte de ya tener un negocio en marcha, que ya tiene tracción y ya tiene público y clientes, puedes hablar con ellos. Yo Totalmente. recuerdo un amigo súper cercano que tiene un negocio de restaurantes también. Y él me contaba, él hizo una maestría en otro país también, que el proceso de design thinking para él era de lo más importante en su negocio, porque cada
2, 3 meses tenía estas reuniones con sus clientes más frecuentes, más fidelizados, y simplemente se paraba a un lado, no era una entrevista, no era una guía, nada, a escucharlas, Claro. interactuar. Y de pronto era, oye, necesitan una opción de almuerzo que sea saludable, pero quieren más contundencia y más peruanizado y no tanto pensando en la ensaladita o en la Imagínate. quinoa, ¿no? Quieren más papa al caldo, por así Claro. decirlo, pero sin sentir que está siendo un almuerzo súper calórico. Mm. Entonces sacaba información de ahí, de nada, prototipaba y le mandaba como que un mes después a estas chicas: prueba esto, ¿qué opinas? Alucinante. Y escuchaba y de eso decantó toda una línea de almuerzos nueva que ahora le está rompiendo, Claro. ¿no? Entonces, cuando él me contaba esto, yo decía, wow, qué manera en verdad de poder, y no es que estamos diciendo invirtió miles de dólares en esto, o sea, Claro. invitó a un desayuno a su propio local, a las clientas, las escuchó, les dio un regalito, luego en las pruebas de producto que ya tienes el sitio, ¿no? Y hoy por hoy el retorno que entrega es muchísimo mayor. Y así lo ha hecho con todos los productos que va sacando de manera mensual, bimensual, Alucinante. ¿no? Entonces, me parece súper, súper, súper interesante y creo que se puede, algunas personas le tienen miedo por el simple nombre, ¿no? Claro. Pero en verdad es una metodología súper aplicable si es que la conoces y tienes el entendimiento de cómo funciona el paso a paso, ¿no? Sí, hay que romperle el temor. Y a veces en innovación se habla mucho de conceptos en inglés que suenan súper extraños, pero en realidad es entender y probar. Y lo que pasa en nuestras mentes en torno a la apertura que vamos a tener para poder hacer estas dos cosas, ¿no? Y eso que me comentas de tu amigo me parece espectacular. Yo también lo he vivido con clientes donde de pronto activamos una especie de comité de informantes. Informantes, por decirlo de alguna forma, porque suena a chismosos, pero en realidad es cero de eso. Es, oye, gente de la organización de diferentes áreas que nos juntábamos cada 2 meses a hablar sobre, oye, ¿cómo se sienten? ¿Qué nuevas cosas hay? ¿Qué otras cosas les gustaría que haya? La gente se siente totalmente valorada y la información que sale de estas conversaciones es riquísima y el potencial que tiene para generar impacto es brutal. Entonces, siempre estar en esta posición de escucha y de reconocer que no tenemos la verdad, sino que la verdad se va a co-crear, se va a construir en esta dinámica de intercambio entre una persona y otra. Y si es que ustedes son emprendedores, emprendedoras, entender que pueden tener una idea brillante, pero si es que la socializan, si es que la comparten con diferentes personas, esto que tienen puede ser todo esto. Claro. Pero ustedes no lo están mapeando, porque están encerrados en esto es y esto es. Exacto. Y en realidad, si es que lo socializamos, lo compartimos y tenemos esta flexibilidad, apertura, curiosidad, podemos hacer que se expanda totalmente. 100% de acuerdo, ha sido riquísimo. Te juro que solo sentada hablando contigo ya sacaba ideas de, ahora yo también tengo que hacer esto, tengo que ponerlo, no solo para del cliente hacia afuera, sino de manera interna para el negocio. Y Claro. oigan, yo no sé, pero a mí me gustaría que dictemos un tallercito de esto juntos a la comunidad, donde ya entres muchísimo más al detalle, a las guías de las preguntas que le pueden hacer, cómo se lleva una de estas entrevistas a profundidad, qué Claro. estilo de encuestas se pueden hacer, cómo son los diferentes tipos de herramientas para esta creación de ideas, cómo se hace una buena lluvia de ideas, cuánto tiempo, o sea, que les podamos enseñar, porque yo entiendo que hemos hablado un montón, pero en la carnecita real, que es como, acá tengo mi entregable para Claro. salir mañana a mi empresa y empezar a trabajarlo Claro. con mi equipo. Y decir cosas como, por ejemplo, oye, ¿cuánto cobro por esto? Exacto. Y hacer un experimento y testearlo. Exacto. Yo creo que sería un golazo Pero que tener nos este digan, espacio, pues, ¿no? tener este espacio con toda la comunidad, Sí. de poder decir ya qué cosas queremos aprender de nuestros usuarios y de qué cosas queremos testear. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque Sobre yo todo creo eso. que ese es el mayor reto, ¿no? Porque yo tengo tantas dudas incluso de, oye,
¿qué sentirá mi cliente King Cronuts? ¿Cómo se lo pregunto? ¿Por qué me Claro. valora más a mí que no? ¿Por qué no le gusta? ¿Qué piensa de mi producto, no? Y no se lo puedes preguntar por un chat. ¿Y cómo cuando lo logre preguntar voy a llevar esa conversación para que no se mantenga en lo superficial, sino llegar al insight? Porque el insight realmente es lo que te da pie a esa potencia de cualquier Totalmente. acción, ¿no? Entonces, de verdad que me parece súper rico. Ahí yo lo dejo para ustedes, que si han visto este episodio hasta acá, estoy segura que el tema les debe haber interesado un montón. Así que en los comentarios ustedes pongan, sí, taller, taller, taller. Y yo veo que con Gonzalo lo hagamos realidad. Y sobre todo que hemos estado hablando de cosas abstractas. Exacto. Pero si es que hacemos este espacio de taller, es, oye, muy concreto. Y con ejemplos puntuales, o sea, podemos agarrar incluso ideas del público del taller para desarrollarlas. Creo que eso es lo rico, que cada cual pueda venir, trabajar en su propio proceso, co-crearlo y que tengan comentarios tuyos, que tengan comentarios míos, que tengan comentarios del resto de la comunidad para decir, oye, ya, esta Ahí cosa de es. acá, ¿por qué no la haces de esta otra forma? Ay, buenazo, no, me encanta, me encanta, me encanta. Ya, así no digan, lo vamos a hacer. Lo hacemos. Lo Yo creo que hacemos. puede- Oye, muchísimas gracias, Gonza, por habernos dado este Gracias. espacio, por tu tiempo. Creo que va a servirle muchísimo a las personas para despertar esta creatividad y esta curiosidad que a veces cuando estamos en el día a día del trabajo como que se vuelve todo tan operativo Claro. y dentro que ya no lo ves más allá, ¿no? Entonces, de verdad que lo agradezco un montón y estoy segura que la comunidad también. Gracias, Jimé, a ti, lo máximo, este espacio espectacular. Y la verdad es que, bueno, ustedes ni qué decir, son unos cracks y veamos cómo es que podemos potenciar las Bravazo. cosas que ya vienen desarrollando. Buenísimo. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes también por habernos escuchado. Como siempre les digo, no se olviden de compartir este episodio con todas las personas que creen que les puede interesar. No se olviden de suscribirse al canal porque todos los lunes tenemos nuevo episodio y siempre viene lleno de información valiosa. Y no me puedo ir sin antes agradecer a los sponsors que hacen posible este podcast, que es Sumato Brands con la producción maravillosa, Esteban Barco con los super equipos aquí que cada día se luce. ¿Cuántas luces tenemos por aquí, Gonza? No, o sea, A ver, pucha, 1, 2, 3, 4 hasta Qué en el bestia. piso, ¿no? qué bestia. La verdad es que espectacular. Espectacular todo este setting, toda esta edición. Y bueno, Comunal por el espacio maravilloso que ya puesta en nosotros hace más de un año para seguir aportando al ecosistema emprendedor. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes.